Vale, saludos. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a nuestra biblioteca Don José Vargas Gómez, en esta tarde que estamos aquí para presentar el libro de Juan Antonio López Rivera, Rutina del asesino. Primero, bueno, por mutuo acuerdo y consenso entre todos, estábamos todos de acuerdo, la propuesta ha salido prácticamente de todas las partes implicadas en el acto de esta tarde, pues quisiéramos tener un pequeño recuerdo con el pueblo ucraniano por la situación tan lamentable que están sufriendo y trasladar un mensaje a todas las autoridades europeas y mundiales, un mensaje de paz, de que se retiren por favor las tropas rusas del territorio ucraniano, de que esta barbaridad que estamos viviendo en el año 2022, que nadie se imagina cómo puede llegar a ser una guerra convencional a estas alturas, que acabe cuanto antes, que se centren en los cauces diplomáticos y también pues pedir a los países limítrofes con Ucrania pues que sean muy solidarios, porque les va a corresponder la tarea de acoger y dar cobijo a tantos y tantas ucranianos y ucranianas que saldrán en estos días de su país por el temor que tiene que están sufriendo cada uno, porque es muy duro pensar, sobre todo cuando vemos, porque es la primera imagen que tenemos todos siempre, la de los niños, cuando vemos a los niños en la tele lo que están pasando, tiene que ser muy duro la situación a la que los están sometiendo, y por lo tanto pues ese mensaje desde aquí, desde el ayuntamiento, desde el instituto, los medios de comunicación y seguro que también todas y todos los que estáis aquí esta tarde presentes, de cariño al pueblo ucraniano, y repito, reivindicar que por favor se retiren las tropas rusas cuanto antes del territorio ucraniano. Creo que debemos de hacer un aplauso para el pueblo ucraniano por lo que están pasando. Bueno, a continuación, como os he dicho, muchas gracias a los medios de comunicación, como siempre, por asistir y dar visibilidad a este acto. Pues vamos a dar comienzo a esta presentación del libro de Juan Antonio López Rivera. Juan Antonio, como todos y todas las que estáis aquí, sabéis, profesor de Lengua y Literatura de nuestro Instituto de Abarán. La verdad es que, bueno, para los que nos vean luego a través de los medios de comunicación no lo verán, pero la sala está hasta la bandera, Juan Antonio. Esto es, la verdad que da mucho gusto ver la biblioteca así para una presentación de un libro. Y bueno, estar bien escoltado por compañeros y compañeras, puede estar muy, muy orgulloso a ver quién se atreve a meterse esta tarde contigo, Entonces, enhorabuena, de verdad. Además, tengo que decir y aprovechar para agradecer públicamente y darte las gracias del Ayuntamiento, del equipo de gobierno y del pueblo de Abarán, la tarea que estáis haciendo, tanto tu compañera de visita como tú, de forma completamente desinteresada, quitando horas de vuestra familia, de vuestro tiempo libre, para llevar a cabo pues ese club de lectura juvenil en mayúsculas que está teniendo tanto éxito. Aquí estás también escoltado por todos tus compañeros y alumnos del club. Y a su vez decir que de este club ha nacido también un taller de teatro juvenil. Aprovecho la ocasión para dar las gracias también a Domingo Carrelón y a David Candel, que van a trabajar con ellos, y seguro que lo vaya a pasar súper bien y vaya a aprender un montón, y también de forma completamente desinteresada por su pueblo y por la cultura de Abarán. Yo voy a ser muy breve porque no es mi día. Está aquí el compañero José Antonio, que ya todo un clásico en la presentación del libro. Solamente quiero lanzar un mensaje. Creo que somos los pueblos pequeños, los espacios culturales de los pueblos pequeños, el teatro, el cine, las exposiciones. Aquí tenemos la sala Adolfo Suárez, que se convierte en una galería de arte muy a menudo.
somos tan importantes para el mundo de la cultura como las grandes ciudades, porque sin nosotros, sin los pueblos, sin los espacios relacionados con el mundo de la cultura en los pueblos, pues creo que toda la gente que empieza, que escribe un libro por primera vez, la gente de las compañías de teatro que se inician también en el mundo del teatro, los artistas que pintan, pues sin los pequeños municipios no tendrían la posibilidad de utilizar estos espacios como trampolín para poder lanzarse y que la gente los vaya conociendo, la gente del mundo de la cultura. Por lo tanto, creo que es nuestra obligación y la de todos los municipios cercanos de promover a los artistas, en este caso escritores locales y de la comarca y regionales, para que se puedan dar a conocer dentro y fuera de nuestra región. Las bibliotecas hoy en día ya no son bibliotecas como a la antigua usanza. Las bibliotecas se han convertido y hay que ir convirtiéndolas en espacios dinámicos, no pueden ser algo estático donde la gente solo venga a cambiar un libro y a leer un rato. Hay que promover muchas actividades de este tipo en las bibliotecas y darle vida, porque de esa forma la gente, sobre todo los más jóvenes y los más mayores también, se acercan y no hay nada que esté más vinculado con un libro que la biblioteca, y está claro que los libros pues son la mejor herramienta de trabajo para cualquier ser humano, ¿no? Por lo tanto, reivindicar esa tarea de los municipios promocionando el mundo de la cultura, tanto como son las bibliotecas, como con las galerías de arte, como tenemos la nuestra aquí en la Sala Adolfo Suárez, como con el teatro, con el cine y demás. Es muy importante que que esto esté muy claro, ¿no?, entre las distintas concejalías de cultura y de tradiciones de todos los municipios. Por nuestra parte, vamos a pasar ahora el turno de palabra a José Antonio, que va a ser la persona que introduzca la intervención de Juan Antonio, del escritor. José Antonio ya es un clásico en la presentación del libro aquí en la biblioteca. Está claro que es joven, pero clásico. Además, es un profesional de la medicina. Como todos sabemos, la medicina está muy ligada a la ciencia, pero cuando siempre está con nosotros, o en muchas ocasiones está con nosotros en la presentación de los libros, pues es señal de que es un gran lector. Por lo tanto, enhorabuena, José Antonio. Y yo lo que sí te voy a pedir es que cuando presentemos el tuyo, pues aunque ya no sea concejal, me llame a mí y esté contigo en la presentación, porque ya prácticamente el lector somos uña y carne. Al terminar, pues os ofreceremos un pequeño vino español, como se suele llamar, aquí en la entrada, para que echemos un rato de convivencia entre todos y sigamos charlando con Juan Antonio, aquí que está en familia. Y también, pues, el escritor se quedará aquí, como hacemos en estos casos. Podemos comprar el libro ahí en la entrada, porque no solo de pan vive el hombre, también es importante eso, y dedicará los libros a todos aquellos que queráis venir y que os lo firmen, ¿vale? Pues a continuación paso el turno de palabra a José Antonio. Muchas gracias. Cuando vayan a las preguntas te acercas tú o te lo puedes hacer el tuyo, o lo ponemos aquí en medio. No, aquí en medio. Eso hay que moverlo en medio. Suele que moverlo. De acuerdo. Bueno, hola, buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a esta biblioteca José Vargas, esta biblioteca municipal, donde esta noche celebramos la presentación del libro Rutina del asesino de Juan Antonio López, además en primicia mundial. En primer lugar, yo quería volver a dar las gracias a todas las personas que tienen algo que ver con el hecho de que esta noche podamos estar aquí celebrando pues, esta presentación de un libro, teniendo un encuentro con un autor, comenzando por el propio autor, por escribir el libro, por querer venir a presentarlo aquí, pasando por la corporación municipal, en la cabeza de Felipe, aquí a la cabeza, la encargada de biblioteca Mari Carmen y Raúl, que está aquí, y bueno, fundamentalmente al público, al fijo y al discontinuo, al que habitualmente llena este y otros muchos actos que se han celebrado en la biblioteca y sin el cual, aunque estuviera aquí Quevedo, esto no tendría sentido. No está Quevedo, está Juan Antonio, pero bueno,
el público es fundamental. Realmente es que es un motivo de verdad, de alegría, ver cómo después del vacío que nos dejó cuando finalizó el certamen de Abarán en mayúsculas, poco a poco se retoma la muy satisfactoria costumbre de los encuentros con los autores. La semana pasada hubo uno, ahora esta que es fantástica, este libro delicioso de Juan Antonio. Y bueno, pues esta noche lo tenemos aquí para hablarnos de esta su primera obra publicada. Juan Antonio, molinense, que vive y siente Alguazas, alguaceño, nacido en Molina de Segura, en cualquier caso, un poco de Abarán, desde que en 2010 comenzó a ejercer como profesor de lengua y literatura en el Instituto Villa de Abarán. Colaborador habitual de esta biblioteca, coordinador del Club de Lectura Joven en mayúscula, jurado del concurso de microrrelatos. Es una persona francamente querida por alumnos y compañeros, y a las pruebas me remito, del que destacan siempre su capacidad para ayudar a los demás. Dicen de él que su mayor virtud es hacer más fácil la vida a los que están a su alrededor, y eso es mucho decir. Ante cualquier agobio, disputa o duda, Juan Antonio es el comodín al que todos acudimos, me han dicho. Hombre de vasta cultura, sin pedantería ni jactancia, modesto y humilde, le gusta pasar desapercibido y me imagino que este inicio de presentación le debe estar sentando de aquella manera. Siempre con un libro en la mano, así me lo describen. Este es el primero publicado, pero ya ganó un concurso literario con un relato, aunque creo que con una pequeña ayuda de tu abuela, sí, ¿verdad? Es verdad. Y con el dinero de ese premio le regaló a su mujer su primer perro, Sira. Fijaos que hasta el perro tiene un nombre literario, ¿verdad? Casado con Raquel, padre de Pablo, comprometido con los suyos, con su trabajo, con sus pasiones y con su entorno, carece de esa soledad que decía Marguerite Duras que necesita el autor. Pero como también decía otra autora, Carmen Laforet, si uno es escritor, escribe siempre, aunque no quiera hacerlo, aunque trate de escapar a esa dudosa gloria y a ese sufrimiento real que se merece por seguir una vocación. Y esa vocación nos ha traído aquí esta noche a esta que es su casa y la de todos los lectores, a Juan Antonio, nuestro flamante escritor que está aquí con nosotros para hablarnos sobre Rutina del asesino y contarnos también su experiencia como autor novel publicando esta primera obra. Juan Antonio, con el libro ya en la mano, que me imagino que de vez en cuando te costará, incluso hasta creerlo, cuéntanos, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribir este libro y cuánto tiempo crees que llevaba ya escrito? Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos. Permitidme primero que haga una serie de agradecimientos, puesto que, como ha dicho Felipe, es la primicia mundial aquí en Abarán. Y la verdad es que me siento en deuda con muchas personas. Muchas gracias, Felipe, por tu disposición, por no dudar ni un momento en cuanto se planteó la presentación de este libro. Yo no he puesto una fecha nunca tan rápido como se puso aquí en Abarán. Gracias a ti y a Mari Carmen, la verdad, porque hacéis una labor impresionante de difusión de la cultura y de promoción. Me sumo también a tu reivindicación, a tu cariño hacia el pueblo ucraniano y mi total repulsa a la invasión ilegítima que están sufriendo en estos días. Muchas gracias también a José Antonio, porque no dudó tampoco ni un momento en cuanto lo llamé en aceptar presentar este libro. Estoy en deuda contigo, José Antonio, desde este momento, y estoy contentísimo de que seas tú quien lo esté presentando, porque ahora mismo yo no concibo un presentador mejor, un maestro de ceremonias mejor para este libro de un escritor primerizo. Y también quiero, sobre todo, agradeceros a vosotros, a todos los que estáis aquí esta tarde. Tengo que confesar que estoy completamente abrumado. Nunca hubiera pensado que ver una biblioteca con tanta gente queriendo saber un poco más de algo que yo he escrito, ¿vale? Porque me acuerdo el otro día viendo un documental sobre Antonio Muñoz Molina, que sabéis que es uno de nuestros escritores más grandes, y decía que el momento más extraño que vive un escritor es cuando se le acerca a su primer lector y le dice que le ha gustado lo que ha escrito. Que alguien se interese por algo que tú has escrito, desde luego es una satisfacción enorme, pero también es una sensación extrañísima. Por eso veros a tantas personas aquí juntas, interesadas por el libro que he escrito, pues me parece, no sé cómo calificarlo. Si pudiera, pues dejaríamos de presentar y os daría un abrazo a todos.
Pero la verdad es que estoy profundamente emocionado. Y la pregunta que me hacía José Antonio acerca del tiempo que he llevado a escribirlo, bueno, es un libro de relatos, con lo cual cada relato tiene su tiempo, tiene su historia. Hay 19 relatos dentro del libro y es verdad que cada uno fue concebido en un momento diferente. Hay relatos que son de hace pocos meses y hay otros relatos que son de hace 18, 19 años, fácilmente. Son relatos, es verdad, que todos están revisados, todos han sido, es decir, los relatos más antiguos, ninguno está como estaba, porque uno en 18, 19 años, por muy torpe que sea, algo aprende. Intenté pulirlo, intenté quitarle algunas imperfecciones propias, sobre todo de la edad. Pero bueno, ya en cuanto decidí que yo tenía un material suficiente, que de ahí podía salir algo interesante, porque no tenía solo esos 19 relatos, había muchos más. Entonces me senté a revisarlos todos, me senté a leerlos en profundidad, a pulirlos, a ordenarlos. Ese trabajo de ordenación, de pulir, de revisar, de ordenarlos de 1000 maneras hasta que ves que todas las piezas encajan, eso sí que ha llevado, pues yo creo que cerca de un año. De un año, yo recuerdo que la primera versión del libro, aunque luego hubo algún cambio, pero la primera versión puedo decir exactamente que fue del 30 de agosto, porque le dediqué todo el verano a darle una versión definitiva. Y recuerdo que ese día puse el punto y final y ahí ya pues comenzó otra aventura, que es ver si alguien quiere publicarte, lo que ese es otro tema del que podemos hablar. Pero eso es otra aventura. Vale. La estructura del libro de relatos cortos presenta algunos que son como muy redondos, muy completos. Por ejemplo, uno maravilloso que es el del el vagón de tren y la historia de Cortázar, pero hay otros que son como si nos asomáramos un momento en una historia que es mucho más larga. ¿Alguno de estos relatos nació con la idea de ser una novela en sí misma? Bueno, sinceramente no, porque no me siento un novelista. No, es verdad que el relato, como tú me has dicho muy bien, es asomarse a un momento concreto de la vida, sobre todo de un personaje. Esto lo explicaba muy bien Hemingway. Hemingway decía que un buen relato era como un iceberg. Del iceberg solo vemos una pequeña parte, la que asoma por la superficie, pero debajo puede haber incluso kilómetros de hielo. Y un cuento es así. En el cuento que nombras, por ejemplo, de Cortázar, o en el último encargo de Harry, sí que es verdad que hay mucha parte escondida. Es decir, esos personajes son mucho más grandes que lo que aparece en el cuento. Pero eso precisamente es la labor del escritor de cuentos. Tiene que hacer creer que esos personajes son mucho más grandes que lo que aparece ahí, porque si no serían de cartón piedra. El lector lo que tiene que entender, creo que ahí está el éxito del cuento, es que toda esa parte escondida es la que ha conducido a lo que está viendo el lector, a lo que está leyendo. Y eso sería la parte escondida del iceberg. Es decir, por ejemplo, en el cuento como digo, el último encargo de Harry, que puede ser así el que tenga un personaje en el que se note especialmente esto, sí que es verdad que en mi cabeza había mucho más de Harry de lo que aparece en el cuento. Pero hay cosas que están ocultas, pero que el lector las puede percibir. Y si no las percibiera, el cuento no tendría éxito. Yo creo que ese es el secreto de un buen cuento. Es más lo que se calla que lo que se dice. ¿Y cómo nace una historia en tu cabeza? ¿De los relatos que tienes? ¿O todas nacen de la misma forma? No, yo creo que hay distintas formas. Por ejemplo, un cuento que, como tú dices, es un momento, como un flash, ¿vale? Un profesor mío decía que una novela es una maratón y un cuento son los 100 metros lisos. Entonces, por ejemplo, muchos de los cuentos han aparecido a partir de una imagen. El cuento por ejemplo, de Königsberg, sinceramente fue en un sueño.
en un sueño que se me repitió varias veces, en el que una persona estaba de pie en una habitación cerrada y a su alrededor había un montón de cadáveres. Entonces, a partir de esa imagen que se me quedó como clavada en la retina, empecé a hacerme preguntas. ¿Quién es ese personaje? ¿Por qué está ahí? ¿Dónde está? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Y a partir de ahí fue naciendo el cuento. Muchas veces, como digo, a partir de una imagen. Otras veces son historias que me han contado o fruto de unir varias historias. El relato, por ejemplo, de Dos tiros le debe muchísimo a mi abuelo, que me contaba infinidad de historias sobre la guerra civil, ¿vale? Él era un niño cuando la vivió. Y ahí pues uní varias experiencias que él me contó en ese relato. Otras veces puede ser a partir de una noticia o de algo incluso que ves en la televisión. El relato de, por ejemplo, Yo soy la que marca el ritmo. Yo estaba una noche zapeando y apareció un combate de boxeo. Y apareció lo que se llama la Round Girl, la chica que aparece con el cartel, con el número. Y empecé a preguntarme, no sé, esa chica de dónde venía, cómo viviría su oficio, qué le rodearía. Entonces, ya digo, la fuente de inspiración puede ser cualquier cosa. Puede ser simplemente un deseo también. Decía Humberto Eco que él escribió El nombre de la rosa porque quería matar a un monje. Un amigo mío, hablando con él, me dijo, perdonadme los presentes, pero dijo, le pegaría un bombazo a todos los reggaetoneros. Y de ahí nació un relato, ¿vale? Uno de los relatos del cuento. Entonces, muchas veces la fuente de inspiración incluso no puede ser algo premeditado, es algo que en ese momento parece que se te activa algo, ves algo en ese flash y lo persigues. Le vas haciendo preguntas, vas investigando y al final pues llegas a una historia que a veces merece ser contada y otras veces pues queda en nada, o queda en la retina, o queda ahí en un rincón pues esperando a ser contada. Quizá en este momento no se cuenta, pero más adelante pues quizá sea el momento. Y aludiendo a tu condición de escritor novel, una vez que tienes ya el libro, lo tienes negro sobre blanco, ya está terminado, redondo, ¿qué se hace? ¿O qué hiciste tú en este caso? Bueno, yo te puedo contar lo que hice yo. Desde mi total inexperiencia, porque yo no tenía cero experiencia en el mundo editorial, no lo conocía, pues normalmente hablas con las personas que conoces, con las que pueden tener experiencia. Recuerdo que le puse punto final, llegó el verano, pero bueno, tampoco yo tenía mucha expectativa de publicar así, porque ha sido relativamente rápido la publicación de este libro. Yo sé que todo el mundo no puede decir esto, pero la verdad es que yo también estoy muy sorprendido de que el libro haya aparecido con esta rapidez. Recuerdo que fui buscando en editoriales que están especializadas en libros de relatos. Ahora mismo, por la situación que estamos atravesando las editoriales, pues el mercado editorial siempre ha sido un mercado en crisis, venga lo que venga, pero claro, con lo que estamos viviendo, pues más aún. Recuerdo que ninguna editorial quería recibir manuscritos, en ningún momento pues atendían autores, ya tenían unos compromisos cerrados, y entonces hablé pues con mi buen amigo Paco López Mengual, que es uno de los editores en la Fea Burguesía. Le comenté que no le dije que era mío, le dije que tenía un manuscrito, que si ellos podían estar interesados. Y Paco, así que tiene mucha confianza conmigo, me dijo que sí era mío, que es ese manuscrito. Entonces pues tuve que confesar y me dijo, déjame que lo lea. No te prometo nada, porque no te puedo prometer nada, pero déjame que lo lea, pues me gustaría leerlo. Y la verdad es que lo leyó, le gustó. Él dio el siguiente paso, lo comentó con la editorial, lo revisaron, lo leyeron, les gustó y aquí estamos. Así que en este caso el final fue feliz. Y lo está haciendo con muy buena acogida. ¿Y cuáles son las referencias literarias de Juan Antonio López? Aquellos autores o autoras que te condujeron a la literatura, que te engancharon y que luego, como lector y como autor, crees que te han podido influir más. Bueno, pues siempre he sido un lector bastante variado, no me ha gustado encasillarme en un género o en un autor,
pero bueno, siempre cada uno tiene sus preferencias. Yo recuerdo con la edad de mis alumnos que están aquí, yo pues leía muchas novelas de misterio, de terror. Yo he leído todo, por ejemplo, todo de Stephen King, lo he leído entero. Es un autor que a mí me encanta y que creo que por fin empieza a ser reconocido. Me gustaba muchísimo también la novela distópica, Orwell, Bradbury, yo que sé, todos estos autores de los años 50, 60, que son tan interesantes y que ahora, desde luego, merecen una revisión, porque parece que la distopía ya no está, ahora es el presente, la distopía es el presente. Pero también me sorprendía leyendo, por ejemplo, novelas del 19, leer con 17 o 18 años Crimen y Castigo. Y es una novela que a mí me parece compleja, pero no sé por qué, pero a esa edad me fascinó. Me fascinó descubrir a Kafka, ¿vale? Que creo que es uno de mis autores favoritos. También pues leer muchísimos libros de historia también me gustó. Creo que en Rutina del asesino hay muchos relatos inspirados sobre todo alrededor de la Segunda Guerra Mundial, que es una época que me fascina. Y ahora, pues yo ahora, por ejemplo, siempre me gusta decirle a mis alumnos que miren el panorama murciano, que las letras murcianas en este momento son la envidia del resto de España. Y no lo decimos por patriotismo, yo no soy de esa clase de personas, lo digo porque de verdad lo siento. Tenemos autores excepcionales: Miguel Ángel Hernández, José Óscar López, Diego Sánchez Aguilar, Juan de Dios García, Paco López Mengual. Tenemos autores estupendos, publicando a nivel nacional, siendo traducidos incluso en otros idiomas, y que yo recomiendo. Y también, si me preguntas por algún último descubrimiento, pues yo he descubierto una serie de autoras hispanoamericanas de misterio y de terror gótico que son fascinantes. De hecho, se le ha llamado así como el nuevo terror gótico, y son exclusivamente autoras. Mónica Ojeda, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, que tiene un libro de relatos que es de lo mejor que yo he leído últimamente, que se llama Pájaros en la boca, Fernanda Melchor, ¿vale? Son autoras impresionantes que yo la verdad recomiendo. Eso es de lo último que me ha fascinado completamente. Recomiendas, regalas, los lectores tenemos, para nosotros un libro es algo más. ¿Tú tienes algún libro o algún autor que sea tu regalo de cabecera, aquel con el cual envía un mensaje o que es algo importante para ti? Sí, yo suelo regalar libros, suelo dejarlos, suelo perderlos, ¿vale? Hay muchas aventuras relacionadas con los libros. Un libro de cabecera, ahora mismo yo la verdad es que desde hace unos 2 o 3 años para acá siempre recomiendo el mismo. Hay mucha gente que me pide recomendaciones y a mí me encanta recomendar uno de un autor murciano, de Miguel Ángel Hernández, que es El dolor de los demás, ¿vale? Me parece una novela impresionante, ¿vale? Una novela que creo que cumple ahora 4 años y yo incluso algunos alumnos míos la han leído, se la he recomendado. Y a todo el mundo que la ha leído, la verdad es que le ha gustado. Es una historia que no te deja indiferente, es una historia con una carga emocional impresionante, además ambientada aquí en Murcia, y que maneja el tiempo de manera maravillosa. Está construida en 2 líneas temporales y la verdad es que es una novela que cuenta una trama que te engancha y también entremezclada con la propia experiencia del autor. Yo la recomiendo, El dolor de los demás. Hace, pues aproximadamente 2 meses terminó el certamen, ¿no? ¿Verdad, Felipe? 2 meses, Y pues vinieron una serie de autores y se comenzó con ello un juego de preguntar uno al siguiente. Gonzalo Giner le hizo una pregunta al último, que fue Javier Sierra dejó una grabada, queda grabada para cuando venga el siguiente autor, pero como nosotros estábamos presentes y lo pudimos ver, tú haces un ejercicio de imaginación, te imaginas que yo soy Javier Sierra y me respondes a mí: ¿y tú por qué escribes? Eso es la madre del cordero. Madre mía. ¿Por qué escribo? Esa pregunta yo creo que es la más difícil que le puede hacer a un escritor. Te daría 1000 razones. Yo qué sé, escribir me ha ayudado a descubrirme a mí para
para mí escribir es un reto constante, es un pulso a ti mismo constantemente. Es llevar muchas veces al límite a tu mente, a tus recuerdos, a tu percepción de la vida, y sobre todo lo más fascinante, que ese pulso, ese trabajo que tú realizas, que llegue a personas que son completamente ajenas a ti. Ese para mí sigue siendo el gran misterio de la literatura, el que algo que yo haya escrito le pueda interesar a alguien y que esas personas disfruten con lo que yo he creado, nada más que por eso, ¿vale? Y no sé, yo creo que eso es lo que desde luego lo que me impulsa, como tú bien dices, pero razones muchísimas, pero sobre todo yo creo que esa conexión con los lectores, el poder tender puentes con tanta gente tan diversa, creo que es lo que de verdad te motiva a seguir, ¿vale? Con esta acogida que tenemos hoy, con todo el cariño que he recibido de tanta gente, yo ya sé que no me puedo quedar parado, no me puedo detener ahora, ¿vale? No me lo perdonaría. Muy bien. Eres profesor. Aquí esta noche están presentes muchos de los compañeros, algunos alumnos de ahora, anteriores alumnos. Hemos preguntado por tus referentes literarios, pero ¿tuvo algún peso alguno de tus maestros en tu gusto por la literatura en general? ¿Y piensas que el hecho de que tus alumnos ahora vean que los libros no lo escriben marcianos, sino que gente con la que te relacionas puede escribir un libro tan estupendo como este, puede ser un ejemplo y un estímulo para ellos? Pues yo espero que lo sea. Eso es lo que intento transmitir en mis clases, sobre todo el gusto por la literatura. Creo que la literatura o el arte en general es lo más hermoso que el ser humano puede darnos. En cuanto a la influencia de mis maestros, lo ha sido, por lo menos a lo que yo me dedico, lo ha sido todo. Esto no lo digo por decir. Esta anécdota se la he contado yo mucho a mis alumnos, sobre todo a los de segundo de bachillerato. Yo soy quien soy por mi maestra de segundo de bachillerato, por mi profesora, porque yo entré al bachillerato de humanidades, yo tenía claro que yo era de letras, pero no tuve claro que quería dedicarme a la literatura, a enseñar lengua y literatura, hasta que mi profesora María me dio clase, ¿vale? Cuando ella me dio clase, cuando tú ves a una profesora que recita a Juan Ramón Jiménez con una lágrima en los ojos, yo la veía y digo, yo quiero ser así, yo quiero hacer eso, ¿vale? Con María, yo tengo un recuerdo de ella, ¿vale? Imborrable. Con ella se me detenía el tiempo, ¿vale? Disfrutábamos de verdad de lo que era la literatura. Ojalá pudiera yo conseguir lo que ella consiguió conmigo. Pero siempre lo digo, yo soy gracias, y ahora que lo pienso, la verdad es que yo en el instituto solo tuve profesoras de literatura, ¿vale? Y siento una admiración profunda por todas ellas porque, como digo, soy lo que soy por ellas. Ellas son las que me encaminaron hacia la lengua y la literatura. Así que ojalá esa labor del profesor, porque que yo haya escrito un libro, eso es anecdótico. A mí lo que me llena es mi experiencia de todos los días, es poder trabajar con todos mis alumnos y poder transmitirle algo. Y si no es el gusto por la literatura, pues es unos valores, una manera de ver la vida, una manera de estar en este mundo, ¿vale? Y que creo que cada vez hace mucha más falta, y lo estamos viendo, por ejemplo, en estos días. Hablábamos al principio de todas esas personas que inician guerras. Yo creo que eso no es una manera de estar en el mundo. Entonces, si podemos transmitirle eso a nuestros alumnos, pues yo me doy por contento, que de paso se llevan ese gusto por los libros, pues mucho más satisfecho. Pero vamos, sobre todo, ya, desde luego, como digo, yo soy profesor porque una profesora, yo vi un ejemplo en una profesora que para mí es imborrable. ¿María lo supo? María lo supo y lo sabe, porque me he encontrado con ella alguna vez y siempre se lo he dicho, era mi profesora de literatura de segundo de bachillerato y era mi tutora en segundo de bachillerato. Y se lo dije en su momento y ella lo sabe y espero, la verdad es que llevo un tiempo sin verla, me gustaría verla y dar con ella para llevarle un ejemplar del libro y estoy moviendo los hilos para ello.
A ver si porque ya se jubiló hace un tiempo. Te iba a preguntar si eras un lector de género, por las recomendaciones que suele hacer en las redes. Me imaginaba que no, ahora ya lo tengo claro. Si siguieras escribiendo, que esperemos que sí, ¿tú crees que serás un autor de género? Bueno, eres muy generoso pensando que yo iba a ser escritor. Yo te lo agradezco. Esto es lo que os decía de que yo no me puedo quedar, yo no me puedo detener ahora. Bueno, si tengo que juzgar por los relatos del libro, desde luego no soy un lector de género, porque el libro creo que destaca por su variedad. Creo que toca de mejor o peor manera, pero toca desde luego distintos géneros y toca distintas historias muy variadas, muy variadas. No sé, seguiré escribiendo y te diré y ojalá nos veamos dentro de un tiempo y te diré, pues soy de género o no soy de un género. La verdad es que por las lecturas que yo hago, y aunque tengo mis preferencias y siempre ya tiendo hacia ciertos tipos de géneros, sí tengo más claro con los años lo que no me gusta leer que lo que me gusta leer. Eso sí que es verdad. Pero toco, la verdad, en este libro, pues los géneros son muy variados y bueno, y como digo, te reitero el agradecimiento en pensar que seguiremos escribiendo, bueno, y que yo lo haré bien. Esperemos que sí. Después del rato que llevamos hablando, con todo lo que nos estás contando, con este ambiente tan bueno, con esta gente tan joven aquí, ¿qué te parece si jugamos un ratillo a la asociación mental? Si yo te digo, tú me dices, ¿vale? Eso nos puede decir mucho de ti. E igual vosotros también podéis pensar qué opina la cabeza cuando yo digo una palabra, un autor, una novela, ¿vale? Si yo te digo Poirot. Pero tiene que ser una palabra. Bueno, esto no tiene reglas. Tú ya has visto que yo me gano la vida hablando, entonces... No, pues cuanto más corto, más dinámico, espero. Poirot para mí es el descubrimiento del misterio. Es el misterio más clásico, pero el más efectivo, ¿vale? Es un clásico del misterio y de luego no pasa de moda. Vale. ¿Y si te digo Julio Verne? Te voy a ser sincero. Todo el mundo tiene a Julio Verne como referente y que lo leyó en la juventud, pero yo lo leí muy poco. Y no recuerdo que fuera alguien que me gustara especialmente o no me llamó la atención, por lo que sea. Pero bueno, esto es un pecado de juventud. Vale. No se lo digáis a nadie. Volvió a la juventud. ¿Y si te digo Enid Blyton? Me va a sacar todas las vergüenzas. La verdad es que tampoco Enid Blyton no fue de mi influencia. Sí leí algo porque eran libros muy importantes. Bueno, en aquella época para la juventud que leía. Pero también tengo que decir que yo fui un lector tardío, ¿vale? Que yo no leí hasta los... leer, quiero decir, conscientemente, porque mis padres pues, sí querían que yo leyera, pero muchas veces leía y no era leer, era pasar páginas. Pero leer conscientemente yo creo que con 12, 13, 14 años. Antes no. Y si te digo Ulises, los dos. Ulises, el primero, es más antiguo, es una de las figuras más fascinantes de la historia de la literatura. Y el segundo, la novela de la que hacemos ahora 100 años, es un reto. Yo se lo explico también a mis alumnos cuando vemos segundo de bachillerato, que el Ulises es cuando se sientan valientes, que se pongan con ella. Desde luego puedes encontrar mucho placer en ella, pero es una novela que es un reto. Es una novela, desde luego, una de las grandes novelas del siglo XX, sobre todo por las puertas y ventanas que abrió. ¿Mortadelo? Divertidísimo. Aunque yo no he sido mucho de cómic, pero sí confieso que algunos ratos buenos sí que me lo ha hecho pasar. ¿Miguel Hernández? Miguel Hernández, bueno, para mí es un poeta con mayúsculas y es desde luego un fenómeno de la naturaleza, porque por más que yo intento explicarle a los alumnos cómo llegó Miguel Hernández a ser lo que fue, y porque desgraciadamente no tuvo una vida más larga, yo creo que aún no he desentrañado el misterio. Es decir, Miguel Hernández yo creo que es una fuerza de la naturaleza, es literatura pura, es una persona que no sabía hacer otra cosa, creo yo. Bueno, esto podríamos estar haciéndolo un montón de tiempo, pero seguro que hay un montón de preguntas
esperando por parte de los asistentes. Así que ahora, para terminar esta parte en principio de la entrevista y con vista a no dejarnos nada en el tintero, ¿qué pregunta crees tú que dejaría redonda esta entrevista? Esa que todo buen presentador no puede olvidarse y con la que va a convencer a quien no haya comprado el libro de que tiene que hacerlo. ¿Qué pregunta crees tú que se nos ha quedado? ¿Qué te gustaría responder? Pues a lo mejor esa tiene que ser la última. ¿Cómo convencer? Si después de esto hay alguien sin convencer, ¿cómo convencerlo, no? Y si tuviera que responderla, pues yo le diría que en Rutina el asesino va a encontrar 19 mundos distintos. Son mundos muy variados, que nacen con la pretensión de atrapar al lector, de cautivarlo. Y mi deseo, desde luego, con el libro es que el lector se quede a vivir en alguno de esos mundos o en más de uno. Yo creo que eso sería la mayor alegría que me podría dar el libro. Si os he convencido o no, pues no lo sé, pero vamos, desde luego sí que puedo decir, y para acabar, que es un libro, desde luego, escrito con mucha ilusión. Es un libro de un primerizo, como digo, de un novato, pero que espero que os resulte estimulante, que os haga emocionaros, os haga divertiros y que lo tengáis, que os quede un buen recuerdo de él cuando lo leáis. Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Yo sé que las primeras preguntas cuesta hacerlas, pero tened en cuenta que entre los tres que estamos aquí conocemos los nombres de todos los que estáis, con lo cual, si no hay preguntas, preguntamos nosotros, ¿vale? Efectivamente. No sé si disponemos de un micro portátil para poder llevar a la pregunta, Felipe, porque... Raúl. La pregunta, y es cuestión de empezar. Yo sabemos que luego, al final, casi cuesta parar, pero es verdad que romper el hielo... Eso es. Bueno. Con micrófono, la opción puede ser ponerse en pie, y con los que somos yo creo que es suficiente levantando un poquito la voz para que podamos entender la pregunta, ¿vale? Bueno, venga, pues animaos el primero. O pregunta tú, Juan Antonio, a algunos alumnos que veas por ahí. Están hartos de que les pregunte. Vale, vamos. Venga, a ver si... Venga, Keila. ¿Tienes algún relato favorito? ¿Un relato favorito? Esto... recuerdo cuando vino al instituto hace unos meses Paco López Mengual y le preguntaban eso. Y decía él, ¿y cómo voy a escoger entre mis hijos, no? ¿Vale? Ahí hay, como digo, en este libro hay 19 relatos, hay 19 hijos. Y todos los tengo que querer igual. Es verdad que algunos me han dado más trabajo, otros menos. Pero para mí la verdad es que es imposible elegir uno. Sí que es verdad que hay algunos, como digo, quizá les tengo más cariño por el trabajo que me han dado, porque ha sido reto. Hay algunos cuentos que han requerido mucho trabajo, muchas vueltas, muchas versiones, relatos que cuando estaban muy trabajados los he tenido que poner patas arriba porque veía que se caía. Pero si tengo que escoger uno, imposible, para mí imposible. Además de que no quiero condicionar la lectura, ¿vale? El favorito me lo tenéis que decir vosotros a mí, y yo tomo nota. A mí es de Cortázar. Pero gracias por tu pregunta, Keila. La primera, que es la más difícil, ya está hecha. Ahora Venga, la siguiente. esto ya va rodado. No seáis tímidos. Por ahí hay una pregunta. Venga, Álvaro. Si tuviesen la oportunidad de desarrollar un libro, porque como ya han dicho antes, yo no lo he leído, pero dicen que hay algunos que dan lugar a más. Si pudiese desarrollar uno para contar más la historia de los personajes, desarrollar más la trama, ¿lo haría? Sí, ¿por qué no? Es decir, ahí hay, como digo, lo que hablábamos del iceberg, es decir, ahí hay personajes que se podría tirar del hilo y se podría seguir ahondando en ellos. De hecho, muchas veces uno de los retos es saber cuándo dejar de tirar del hilo,
porque muchas veces te pasas dando información o empiezas a apuntar algún extremo en la historia que luego no se resuelve, y eso pues puede dar lugar a relatos completamente fallidos. A mí, sobre todo por lo visual que es y por el tipo de historia que desarrolla, el de Harry, que lo comentaba yo con José Antonio, es un relato que a mí quizás sea el que más camino tuve para elegir cómo desarrollarlo. Entonces sí, si hubiera que tirar de un hilo, ese sería un buen hilo. Otros es verdad que a lo mejor no darían para tanto, pero creo que esa historia sí que tiene mucho iceberg escondido, tiene mucho, creo que tiene muchas partes interesantes que podrían desarrollarse y que darían para una historia más amplia. Ahí hay una Por allí. Bueno, me recuerda una frase de Borges. Borges dice, se publica para dejar de corregir. Pues muchas veces, no sé, el relato, es verdad, a algunos le he dado muchísimas vueltas, pero cuando digo muchas, digo muchísimas. Y al final es verdad que tienes que decir, basta, esta es y tienes que obligarte a ti mismo a decir, ya está bien, creo que esta es la versión que funciona, y al final pues tienes que hacer, por así decir, un acto de fe y decir, creo que esta es la versión, o creo que esta es la manera de asomarme a esta historia, que creo que es la que le va a gustar más al lector, o la que es más efectiva, o la que se acerca mejor a lo que yo tenía pensado en su origen. Pero no tengo, Belén, un método claro para decir, esta es la historia, hasta aquí he llegado. Algunas historias me lo pidieron antes y otras historias me lo pidieron después. Y otras historias, pues tuve que decir yo mismo hasta aquí, porque es verdad que amenazaban con no acabar nunca. También me recuerda por tu pregunta otra frase de Faulkner que decía que la historia de un personaje no tiene fin. El principio del fin se lo pone el escritor, que se asoma a esa historia, y la decisión que toma el escritor es cuánto se asoma y por dónde quiere asomarse. Por eso digo que algunas historias pues me llevaron muchas versiones, muchas reversiones, muchas vueltas, hasta que llegó el momento en que pensé que había llegado al momento en el que esa historia estaba lo más pulida posible y lo mejor posible. Pero no hay un momento en el que yo sepa que tengo que llegar hasta aquí, porque cada historia te pide algo diferente. Bueno, el escritor fantasma, como dice su nombre, el ghostwriter, pues no es un escritor, es un escribidor, que diría Vargas Llosa. Es una persona que trabaja en el mundo de la literatura, pero del que nunca sabemos exactamente quién es. Y muchos libros, pues queda explícito desde el principio que ese libro no lo ha escrito la persona que lo firma, y en otros no, está oculto. Como fenómeno, pues no sé, no sabría exactamente qué decirte. Yo la verdad es que ese fenómeno, la verdad es que no lo conozco mucho. Sé que existe y sé que se da en ciertos géneros más que en otros. Por ejemplo, yo que sé, en la biografía, por ejemplo, es muy frecuente esa figura del ghostwriter, pero bueno, en principio yo creo que también responde más a estrategias de marketing, a estrategias de publicidad de la literatura, y yo la verdad es que ahí no soy experto.
Yo la estrategia que tengo de publicidad es avasallaros a todos con WhatsApp y con las redes sociales, pero más de ahí no llego. Hay otra pregunta. ¿Qué pensabas cuando te entraban bajones o días en los que no te sentías bien equilibrado? ¿Cómo te levantabas? Bueno, pues eso pasa, ¿vale? Y pasa muy a menudo. Y hay días que la verdad es que yo me sentaba, no creo en eso de la inspiración, porque al final la escritura necesita una técnica. Los escritores, como decía José Antonio, no son seres sobrenaturales, somos personas como, ¿vale? Yo soy como vosotros, y lo que he aprendido a hacer lo he hecho con entrenamiento, ¿vale? Como cualquier otra persona que a base de repetición va aprendiendo. Es un trabajo solitario, pero bueno, no sé, ahora mismo me habías preguntado por los bajones. Pues la verdad es que hay días que la verdad es que no estás, por lo que sea, puede ser por cansancio, porque estás con la cabeza en mil cosas, ¿vale? Y ese día la verdad es que yo creo que es mejor no forzar la máquina. En esos momentos, pues, lo que estabas trabajando, pues lo metes a un cajón, lo dejas reposar, ya lo cogerás otro día, y no pasa nada, ¿vale? La escritura es un proceso también que hay que integrarlo en la propia vida, y hay días que se puede hacer más y días que se puede hacer menos, pero sí que es verdad que si quieres conseguir algo de lo que por lo menos tú mismo estés satisfecho, necesitas un entrenamiento y necesitas dedicarle un tiempo todos los días. Y eso es lo que me propuse hace ya bastante tiempo y que ha dado como lugar este libro. Este libro no, como decía José Antonio, no somos seres sobrenaturales, no ha salido por inspiración divina, ha salido por muchas horas, por mucho entrenamiento, por mucho ensayo-error, por muchas pruebas, muchas combinaciones de piezas hasta que ha salido esto. Y ahora, pues, como se suele decir, el libro ya no es mío, el libro es vuestro. Y sois vosotros los que tenéis que juzgarlo. Ahí hay otra. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza a escribir? Consejo, pues escribir. Escribir y escribir y escribir. Todos los días, algo. Yo hace mucho tiempo que me lo impuse. Sea lo que sea. Llámalo diario, llámalo lo que sea. Pero yo todos los días escribo algo. Hay días que se escribe un párrafo, hay días que se escribe 3 páginas. Y sea lo que sea. Te cuentas a ti mismo el día que has llevado, la conversación que has tenido con fulano, la idea que te ronda por la cabeza. Y ese es el entrenamiento. Y muchas veces de ahí surgen cosas que las trabajas luego por otro lado, pero sobre todo entrenamiento. Esto es como cualquier otra cosa, como el deportista, como como cualquier persona que quiere ser muy bueno en su trabajo. Entonces lo practica, se equivoca muchísimo, y seguro que este libro está lleno de errores. Y por lo menos yo no entiendo otra forma. Por lo menos así me enseñaron a mí y así me educaron, que si quería algo, pues tenía que esforzarme todo lo que pudiera y nadie me iba a regalar nada. Y así he conseguido publicar este libro, ya digo, a base de mucho entrenamiento. Consejo, como digo, imponerse la escritura. No es imponerse la escritura creativa todos los días, ¿vale? La creación, ya digo, unos días viene de cara y otras veces viene de espaldas, pero sobre todo todos los días entrenarse, escribir algo, lo que sea, pero escribir. Y leer mucho, sobre todo, ¿vale? Hay mucha gente que quiere escribir sin leer, y ese es el principal error, ¿vale? Hay mucha gente que quiere escribir un libro sin haber leído un libro, ¿vale? ¿Y quién te va a enseñar? Pues te enseñan los grandes escritores, y los malos también.
Ahí hay otra. Bueno, mi pregunta sería más relacionada con lo que has contado de María. Y si no hubieras conocido a María y el camino no hubiera sido la lengua y literatura, ¿qué atajo habrías cogido? Y otra pregunta entrelazada sería, ¿qué significa o qué importancia tiene la escritura y la literatura en tu vida? Me lo pones difícil, Luis. Bueno, si no hubiera conocido o si no hubiera tenido de profesora a María, yo, como digo, tenía claro que yo era de letras, ¿vale? Pero no sabía hacia dónde iba a tirar. De hecho, por ejemplo, mi padre es licenciado en Historia y a mí me gusta mucho la historia y yo estaba convencido de que iba a hacer historia. Y también, por ejemplo, tengo cierta facilidad para los idiomas y mis profesores me lo decían, que yo hiciera idiomas, que se me daba bien. Y al final, pues, le di el gran disgusto a mi madre de hacerme profesor de literatura, ¿vale? Porque sabéis que todas las madres quieren un abogado, un médico. Entonces, yo le di el disgusto a mi madre de decirle que a mí lo que me gustaba era la literatura. Y bueno, pues cuando se le pasó, que afortunadamente fue pronto, pues yo la verdad es que... Pero es verdad que tuve la enorme suerte de ser alumno de María, que a mí me marcó profundamente. Y la segunda, de cómo la escritura en mi vida. Yo siempre he escrito desde que me recuerdo, desde que tenía vuestra edad, siempre he escrito, me presentaba a concursos en el instituto, le daba los relatos a algunas de estas profesoras que yo os comentaba. Muchas fueron las que me animaban a escribir y me presentaban a concursos, ¿vale? Y alguno tuve la suerte incluso de ganar. En la presentación comentaba José Antonio, yo no sé dónde ha sacado toda esa información, sinceramente, porque es que Es la deep web. la verdad, tiene que ser eso, porque yo estaba alucinando de la serie de cosas que estaba contando. Pero es verdad que con el primer premio literario que yo gané, el primer premio importante, me lo gasté entero en la que era entonces mi novia y ahora es mi mujer, ¿vale? Estas son las cosas del amor, ¿vale? Y es verdad que fue fruto de ese ánimo de muchos profesores, de muchos maestros. Y como digo, desde entonces yo siempre me recuerdo escribiendo, ¿vale? Pero la verdad es que nunca me había animado como ahora a dar el salto a publicar, por circunstancias también de la vida, pues he estado en otras tareas metido que me privaban completamente de dedicarle tiempo a la escritura o casi completamente. Pero ahora la verdad es que me sentí que era el momento, que tenía material que podía ser interesante, me puse manos a la obra, como digo, le di 100.000 vueltas, lo ordené, lo clasifiqué, ya digo, hice 100.000 pruebas, 100.000 ensayos de error hasta que ha nacido esta rutina del asesino. Ahí hay una al fondo. Al fondo, muy al fondo. Ponte de pie que te veamos. Primero estaba... Te he oído a medias, Sandra. Sí. ¿Cree que en el momento presente la literatura podría ser todavía un instrumento valioso que ejerza su influencia en el ámbito político y social? Eso sería lo deseable, ¿vale? Pero mucho me temo que nuestros políticos gobernantes pues no se leen poco, han leído poco y cada vez leen menos, creo yo. Creo que la literatura lo que hace es descubrirte el mundo, porque nosotros no tenemos solo tenemos una vida y nuestro tiempo es limitado, pero la literatura nos abre las puertas y las ventanas de otros mundos. Y la verdad es que si aprendiéramos a mirar el mundo con todo lo que nos ofrece la literatura, pues desde luego nos iría mucho mejor. Desde luego estoy completamente de acuerdo. Ojalá la literatura estuviera más presente en nuestra sociedad y desde luego influyera, como dice, para bien en esas personas que toman las grandes decisiones. Había otra.
¿Crees que el próximo libro podría ser otra estructura como esta de varios relatos? ¿O te ha dado tanta rabia alguno de los personajes que podría continuar con una historia sobre ese personaje, investigar o indagar sobre su vida, su personalidad, y por qué se ha creado el relato de este libro? Ahora mismo yo no siento no siento la necesidad de volver sobre ninguna de estas historias. Para mí este libro está cerrado y estas historias están ahí, están contadas como yo buenamente he podido y he sabido, pero ahora mismo no siento la necesidad de volver sobre ninguna de ellas. El siguiente libro, pues para mí es prontísimo de decirlo, porque es que no. Ahora mismo sí tengo varias cosas en la cabeza, pero no te puedo decir va a ser así, porque os estaría mintiendo. Pero si tengo que, como decía, como me preguntabas, si tengo que basarme en algo de lo que ya he escrito, yo creo que no. Yo creo que no va a ir por ahí. Las historias que yo he pensado para este libro, para mí ya han nacido, ya son como son, y creo que están bien como están, o por lo menos están bien a mi criterio. Ya el lector juzgará, pero no creo que ninguna de ellas sea la fuente de inspiración para algo más amplio. Ismael. A mí me gustaría continuar con el juego de preguntándote por Madame Bovary. Y luego además también preguntarte si te has sentido influenciado por algún autor que te guste especialmente o para Hombre, Madame Bovary es para mí una novela de referencia. Es una novela que a mí me ha fascinado desde siempre, una novela que leí de adolescente, que me parece que tiene quizá el mejor personaje femenino de la historia de la literatura. Tiene una narración, tiene una fuerza, esa historia increíble. Es una de mis novelas, si no es mi novela, es una de mis novelas. Y me preguntabas también por autores de referencia. Ya he dicho antes algunos, sobre todo si autoras, por ejemplo, de relato que yo leía últimamente son estas autoras del gótico sudamericano. Tienen libros de relatos absolutamente fascinantes, ya digo, y que la verdad es que yo he leído con mucha atención, porque son relatos que terminabas de leerlo y te quedabas con la boca abierta, y que vuelves sobre ellos es como el que ve un truco de magia y luego dice, ¿cómo lo habrá hecho? ¿Vale? Pues yo volví hacia atrás intentando descubrir cómo lo había hecho. Y ya digo, una novela, un libro de relatos como Pájaros en la boca, de Samantha Schweblin, o Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, son libros de relatos para quien quiera sumergirse en el mundo del relato. Son para mí absolutamente fascinantes, ¿vale? Una serie de autoras que tienen ahora unos 40, 45 años y del mundo latinoamericano, y están pegando muy, muy fuerte. Y me parece uno para mí, de mis grandes descubrimientos de los últimos años. ¿Y otra pregunta? A ver. Si tuviese que escribir el libro en 3 palabras, ¿cuáles serían? Difícil. Pero difícil, ¿eh? Yo diría que es, desde luego, muy variado. Diría sobre todo que es divertido. Creo que es un libro divertido. Dentro de que se pueden contar algunas cosas pues un poco más crudas, un poco más agradables o menos más desagradables, pero creo que es un libro divertido. Creo que se lee bien, que es un libro que sobre todo que no tiene grandes pretensiones, ¿vale? No tiene una pretensión de ser una gran obra, sino que quiere sobre todo cautivar al lector. Y te diría eso, que es variado, que es ágil, que es divertido, y como te decía antes, creo que presenta o que
describe mundos que pueden ser atractivos para el lector. Bueno, yo creo que si nadie más se anima, yo creo que el turno de preguntas está bastante bien. Está muy bien, está muy bien, ¿eh? Se ha abordado casi todos los aspectos del libro, hemos podido hablar de yo creo que cuánto querías decir, ¿verdad? Sí. ¿O quieres cerrar de alguna forma el acto de esta noche? Yo, para cerrar, simplemente las gracias de todo corazón, porque ni en el mejor de los sueños me hubiera yo imaginado esta acogida, ¿vale? De verdad que estoy muy emocionado y estoy encantado de que mi libro se haya presentado aquí. Reitero mi agradecimiento, ya digo, a Felipe, a Mari Carmen, a José Antonio, a todos los que han propiciado este encuentro, y espero no haberos aburrido mucho, y espero que hayáis disfrutado y que sobre todo que disfrutéis del libro. Muchas gracias de todo corazón. Enhorabuena por la presentación, por lo bien que la ha guiado, a Mari Carmen, a Raúl, a Alma, a Juanita y a la compañera Isabel, que han estado pendientes del acto, y que sepas que también han estado muy pendientes Begoña y todos tus compañeros y compañeras, lo sé. para que pasáramos este rato tan ameno que hemos pasado. Nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.